Buenas noches, licenciada Marlene Rojas, compañeros de la carrera de Contaduría Pública de la materia Métodos y Técnicas de Investigación de la Facultad de Ciencias Integradas del Gran Chaco, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija. Los integrantes son Ninette Alejandra Gondori Maraz, Gisela Fernández Patiño y Diego Armando López. Somos el grupo 2 y vamos a hablar acerca de la evolución de la investigación científica. Aproximación histórica de la investigación. A lo largo de la historia del ser humano, los procesos investigativos han evolucionado de forma significativa, pero este desarrollo no ha sido un cambio sencillo. La investigación científica ha estado en un constante debate por filósofos y científicos sobre sus enfoques metodológicos. Para establecer el conocimiento científico, en este sentido, los avances en la forma de abordar una indagación van de la mano con la historia de la metodología de la investigación científica. Es así que se han producido hitos históricos durante varios milenios, como consecuencia del desarrollo de las distintas tendencias en la investigación respecto a sus métodos utilizados. En el presente capítulo recorreremos algunos de los más importantes sucesos de la historia para comprender la evolución de la investigación científica. La investigación en las primeras civilizaciones Egipto y Babilonia. Los primeros indicios sobre un tratamiento o enfoque investigativo sobre los aspectos de la naturaleza se producen en las civilizaciones de Egipto y Babilonia. Así tenemos el papiro de Edwin Smith, escrito alrededor del año 1600 a.C. en el Antiguo Egipto, que consiste en un manual médico donde se detallaba procedimientos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades. El papiro hacía referencia a 48 casos de heridas donde se encontraron dos elementos de análisis, uno racional empírico y otro mágico religioso, evidenciándose una primera aproximación a la investigación empírica. Asimismo, en Babilonia, Mesopotamia, se realizaron avances importantes en investigación astronómica, intentando dar una descripción matemática para algunos fenómenos astronómicos. Los babilonios eran capaces de predecir eclipses lunares y podrían anunciar los tiempos de siembra gracias a sus avances de geometría algebraica de gran utilidad práctica. Por tanto, en este periodo los babilonios y egipcios proporcionaron conocimientos relevantes en áreas técnicas, en matemáticas y el arte. Del mismo modo, existieron muchos saberes relacionados con la adivinación y hechicería. A pesar de ellos, como se indica, se evidenciaba una creciente inclinación por dar bases racionales sobre la naturaleza de las cosas. Los griegos. Los griegos dieron origen a una comprensión más racional sobre la naturaleza de las cosas. Sus procedimientos y métodos de indagación y pensamiento intelectual permitieron avanzar en las primeras formas de lo que hoy se reconoce como ciencia teórica, donde el nuevo orden social establecido en las policiudades independientes de la antigua Grecia hizo posible el cambio de las creencias y prácticas religiosas hacia la reinterpretación del pensamiento bajo criterios de sabiduría y soberanía, proporcionando nuevos puntos de vista para interpretar la realidad debido a la implementación de técnicas novedosas basadas en el dominio de la geometría, matemática y la experimentación. Sus máximos representantes del pensamiento fueron Tales de Mileto. Consideraba que todo fenómeno tenía una explicación o causa natural. Fue el primero en buscar causas próximas de los fenómenos del mundo físico.
alejándose del razonamiento místicos. Leucipo y Demócrito fueron los precursores de la teoría del átomo. Sostuvieron que las cosas se componen de agregaciones de partículas individuales. Platón nació en Atenas. Sus estudios estaban orientados a la naturaleza del conocimiento. Su pensamiento filosófico se basaba en el mundo de las ideas y el mundo del ser. Aristóteles fue quien introdujo el razonamiento inductivo y deductivo. Su filosofía privilegió el razonamiento deductivo, ya que consideraba que el conocimiento se alcanzaba deduciendo lo particular a partir de lo general. Para Aristóteles, basta establece la esencia de los fenómenos que nos interesaban y a partir de ella deducir sus propiedades. Como se puede evidenciar, los filósofos griegos de este periodo alcanzaron un admirable avance en proporcionar respuestas a las interrogantes del mundo, abriendo paso a las bases de la investigación y el conocimiento sobre las personas, el medio y los elementos constitutivos de la naturaleza. La Edad Media. Durante la Edad Media se comenzó a explorar el entorno desde una perspectiva más orientada a la ciencia. Al principio de este periodo hubo una gran influencia de los conocimientos y prácticas del mundo islámico, los cuales utilizaban la experimentación básica y la cuantificación para desarrollar sus teorías científicas. Entre los personajes más destacados tenemos a Alhazen, Avicena y Robert Grosseteste. Alhazen era un físico y científico musulmán, nacido en Irak. Empleó la experimentación y las matemáticas para obtener sus conocimientos. Su obra más destacada es su libro de óptica, Andrés Vaquerizo, del 2016, y Belting, 2012. Explican su método de investigación, que consistía en proclamar un problema como resultado de la observación, experimentación para probar la hipótesis del problema y mediante las matemáticas formular las conclusiones. Avicena era médico y filósofo científico musulmán. Aplicó el método aristotélico de la inducción en sus investigaciones, así como los procedimientos de exploración y experimentación. Escribió más de 100 tratados de medicina y fue referente de otros filósofos como Santo Tomás de Aquino. Robert Grosseteste fue un franciscano precursor de la filosofía moderna, un erudito de gran parte de los saberes de la época. Recuperó los enfoques de la experimentación de Alhazen y Avicena, introduciéndolo en la Europa medieval. De acuerdo, fue el primero en escribir una serie de pasos necesarios para llevar a cabo un experimento científico. Entendió la visión de la naturaleza dual del razonamiento científico de Aristóteles, esto es, llegar a conclusiones generales a partir de observaciones particulares, para posteriormente de las leyes generales deducir aspectos particulares. En la primera mitad del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo católico, logró una verdadera adopción del pensamiento aristotélico, basado en el razonamiento deductivo, para la obtención de conocimiento, unificándola con la teología cristiana. El Renacimiento. En este periodo se buscó comprender cómo funcionaba el mundo por medio de estudios analíticos, dando origen a una serie de ciencias como la física, astronomía, biología y anatomía. Sus máximos representantes fueron Galileo Galilei. Fue un filósofo, astrónomo, matemático y físico italiano que escogió como herramienta de investigación el método experimental.
Galileo incorporó la experimentación como parte fundamental de la investigación científica, lo cual completó lo que había planteado Aristóteles, permitiendo el desarrollo de la ciencia. Benavides 2013. Su método fue denominado método científico resolutivo y compositivo, que consiste en realizar observaciones, elaborar una hipótesis explicativa, extraer la hipótesis, las consecuencias que se deberían de ella mediante la deducción matemática, comprobar las consecuencias deducidas a través de la experimentación, formulación de leyes o teorías. Este procedimiento fue considerado innovador y temerario para la época. Francis Bacon, filósofo, desarrolló la teoría empírica del conocimiento con claridad, propuso del método experimental. René Descartes, filósofo, matemático y físico francés, propuso el método cartesiano como estrategia de investigación, el mismo en que consiste en aplicar la duda sobre cualquier verdad que es percibida por los sentidos. Isaac Newton, filósofo, físico, matemático y teólogo inglés, autor de la obra Principia, publicación que marcó un antes y un después en la historia de la ciencia, la investigación y el conocimiento, en donde se sentaron las bases de la física moderna, matemática y ingeniería. Durante la segunda mitad del siglo XVI, permitió que se produzca una revolución científica, que se produjo en nuevas ideas y conocimientos en los campos de la física, astronomía, biología, química, anatomía. Unificación de los métodos investigativos de la deducción e inducción. En el siglo XVIII continuó el debate sobre sistematizar un método de investigación científica que integre los procesos de razonamiento inductivo y deductivo, ya que existía una fuerte corriente de pensamiento indicativo. David Hume, filósofo, economista e historiador, sostuvo que el razonamiento humano de los hechos se basa en la experiencia y observación empírica, donde predominan los procesos de investigación de inducción. Para él solo se puede esperar el éxito siguiendo el método experimental y deduciendo máximas generales de la comprobación de casos particulares. Es lo que se conoce como método empírico y inductivo. Todo lo que se puede investigar y conocer en la naturaleza debe surgir de la experiencia previa. Charles Sanders Peirce, filósofo y científico estadounidense, propuso un esquema que el desarrollo de un método de investigación científica que permite verificar objetivamente la verdad del conocimiento, centrándose tanto en la deducción como en la inducción. Peirce además propuso un esquema básico para la comprobación de las hipótesis. Así, von Trondona en 1999 indica que en su obra On the Logic of Drawing History from Ancient Document, fechado en 1901, se refiere a los criterios que deben tenerse en cuenta en la formulación y elección de hipótesis. Durante este periodo, la investigación aportó de forma significativa en la construcción de conocimientos prácticos, lo que conllevó a fomentar los procesos de transformación económica, tecnológica y productiva, dando un lugar a la renovación industrial. Es así que Inglaterra, pero principalmente Alemania, Francia y Estados Unidos lograron un desarrollo sin precedentes en la tecnología con la transformación de las industrias textiles, la inversión del ferrocarril, el barco de vapor, la implementación de la industria química. Estos avances tecnológicos fueron el fruto de investigaciones fundamentales. Se desarrolló la aplicación práctica de la teoría de los campos electromagnéticos en química. Pasteur realizó sus estudios de la química orgánica. La investigación en el siglo XX. Durante este periodo, los logros de la investigación aplicada se fueron introduciendo en la vida cotidiana de las personas. Los campos de estudio revolucionaron la ciencia y la técnica. En el siglo XX se realizaron importantes mejoras. Karl Popper, filósofo y profesor nacionalizado inglés, en su obra Lógica de la investigación científica, considera que una proporción problema está dentro del campo de la ciencia. Thomas Kuhn, filósofo y científico estadounidense, sus aportes
a la investigación están orientados a la comprensión de los distintos paradigmas aplicados en la disciplina científica durante un periodo determinado. Sostiene que la ciencia avanza gracias a cambios revolucionarios que implantan nuevos paradigmas, es decir, conjunto de ideas aceptadas por las comunidades científicas. Se sostiene que son un esquema teórico o una forma de percepción, comprensión de la realidad. Es fundamental que un investigador conozca el paradigma que debe asumir un estudio, ya que éste determina la forma de desarrollar el proceso investigativo. Se le conoce también como paradigma cuantitativo o racionalista. Es empleado tradicionalmente por las comunidades científicas en los campos de la ciencia física y naturales. La realidad se presenta como simples, tangibles, convergentes y fragmentadas. Esta concepción supone la legitimidad de estudiar la realidad en sus manifestaciones extremas, en la posibilidad de observar y medir elementos. Quesada 2007. Consiste en la verificación y contrastación de la hipótesis formulada. El diseño de investigación es el empírico experimental, se ensambla dentro del modelo hipotético deductivo experimental. Paradigma interpretativo. Se lo llama también paradigma cualitativo, fenomenológico, humanista y etnográfico. Se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. Es decir, que busca supuestos relacionados con las costumbres de las comunidades, acciones políticas, religiosas, desarrollo económico, entre otros, que se suscitan en una determinada comunidad. Tiene por finalidad, más allá de buscar explicaciones causales de la vida social, es profundizar el conocimiento y comprensión del porqué de una realidad. La investigación interpretativa estudia las manifestaciones humanas como totalidad sin previamente definir las variables que intervienen en el fenómeno, abordando directamente la complejidad y pretendiendo comprenderlo a partir del sentido que las personas tienen y les atribuyen. De acuerdo a Pérez, Galán y Quintanal del 2012, las características propias de la metodología cualitativa de investigación son las siguientes, que tiene carácter inductivo, el investigador contempla la realidad desde un enfoque holístico, el investigador conserva una postura naturalista, el método cualitativo es de naturaleza humanista, todos los escenarios y las personas son susceptibles de estudio. Paradigma sociocrítico. Este paradigma nace en respuesta a avanzar a las tradiciones investigativas positivistas e interpretativas. Su finalidad es, mediante la investigación, promover una autonomía racional de los seres humanos, es decir, que las personas desarrollen su capacidad de reflexión crítica y les permita analizar su propio contexto y realidad cotidiana. Lara del 2013 señala que el investigador tiene como tarea, además de analizar los cambios sociales, el ofrecer una respuesta a los problemas encontrados. Por tanto, su metodología consiste en 1. Dar solución al problema a partir de la autorreflexión. 2. Establecer una vinculación entre el investigador y el objeto de estudio. 3. Aplicar la observación participante. 4. Estar predispuesto hacia la orientación del servicio a los grupos sociales. Y como último, mantener una interacción permanente, la investigación y la acción social. Por este motivo, este paradigma es conocido hoy en día como un enfoque investigativo que promueve la participación masiva para superar necesidades de las comunidades. Breve historia de la investigación cualitativa. Históricamente, los inicios de la investigación cualitativa están relacionados con el campo de la antropología a partir de la segunda mitad del siglo XX, donde se evidencia un interés por describir y analizar las culturas y sociedades a fin de explicar sus creencias y esquemas de conductas. Las corrientes que influenciaron la investigación cualitativa son la corriente funcional estructural de la antropología social británica, la corriente de cultura y personalización de la antropología social americana,
la corriente de lingüística antropológica, tal y como es representada por la sociolingüística y la etnociencia, la corriente de interacción simbólica. Esta mezcla de corrientes ha ido configurando la investigación cualitativa que poco a poco se ha ido diferenciando de la cuantitativa. En Estados Unidos se empezó a hablar de investigación cualitativa como corriente metodológica basada en la fenomenología, la hermenéutica o el interaccionismo simbólico. En los años 1960 y 1970 se comenzaron a desarrollar estudios culturales, sociales y de personalidad, por influencia de la preocupación social que se advierte en Estados Unidos hacia los grupos minoritarios en relación a cuestionamientos sobre niveles de rendimiento académico.